Pues es que no quisiera decirlo así, pero en Occidente esto es considerado una locura. Te hace pensar que realmente se pensó con esta idea pues energética y de conexión con esa magia antigua, ¿no? Nada es impuro, todo es divino, la verdadera ilusión está más allá del bien y el mal. Digo, más allá de las leyendas, más allá de la religión, hay muchos misterios que rodean a la India. No es un templo turístico común, así como a los que puedes acudir normalmente. Aquí no se va a pedir bendiciones. Aquí se viene a enfrentar al mal, güey. Esto denotó que no solamente se trataba de una tragedia, sino que de un montón de cosas que habían pasado alrededor de ese lago, que nadie sabía exactamente de dónde provenían. Que fueron conflictos, cosas totalmente aisladas una de la otra. Por eso es que es de los ríos más contaminados del mundo, porque literal está lleno de restos humanos. Cuando se sabe de un lugar que pasan ese tipo de cosas, también es frecuente que en épocas contemporáneas digan, pues es un buen lugar para ocultar un crimen. Sí. Por lo mismo siempre se ha visto esta región como un lugar muy loco. Pues esto también se conecta con algo que viene de un fenómeno pues paranormal o incluso ufológico. Las reglas son muy extrañas cuando uno entra a estos lugares. Nunca, pero nunca debes mirar hacia atrás. ¿Qué onda, menor? ¿Qué onda, Sergio? ¿Cómo estás? Muy bien, aquí en otro iceberg más. Un iceberg más. Fíjate que les gustó. Sí. Sí les gustó Así lo que hicimos. pues continuamos con este nuevo formato que estamos incursionando en este canal. Estamos explorando nuevas cosas. Sí. Y en este episodio, en este nuevo iceberg, van a tener un iceberg relacionado a un lugar bastante misterioso y antiguo que oculta muchísimas cosas. Digo, más allá de las leyendas, más allá de la religión, hay muchos misterios que rodean a la India. Y es por eso que decidimos que este sería un gran iceberg para pues esta nueva sección, digamos así. Así que, bueno, para aquellos que les gusten estos misterios, sepan que en este episodio vamos a ir descendiendo durante algunos niveles hacia algunas cosas que nos adentrarán a este lugar tan misterioso que es la India. Sí, y quiero dejar algo claro nada más, ¿no? Yo sé que no vamos a poder abarcarlo todo. La India es gigantesca. Sí. Y tiene muchísimos años de existir. Entonces, no esperen que vayamos a hablar de absolutamente todo. Vamos a hablar de lo que a nosotros nos pareció de las cosas más turbias que hay en la actualidad todavía. Así es. ¿No? Solamente quería dejar ese pequeño disclaimer, digámoslo así, ¿no? Para que tampoco lo pongan en los comentarios. Sí, oigan, pero bueno, si van llegando a este canal y bueno, sepan que esto es un nuevo formato que estamos incursionando. Muchísimas gracias por estar aquí. Los invitamos a que se suscriban por acá, que dejen su like y nos sigan en todas las redes sociales como Emisiones Podcast. A mí me pueden seguir como Minor Cordón en Instagram. A mí como Castellón Sergio en Instagram. Y el buen Mikey Mike se atrás en los controles como MyGal99 en Instagram. Y el señor tiene 2 canales de YouTube para que vayan y lo sigan, por favor, ¿no? Oye, ¿te parece si antes de irnos al primer nivel hablamos un poquito de esto? De este lugar. Hay que dejar algunas cosas claras aquí, ¿no? Porque la idea se habla mucho. Y sobre todo se han viralizado muchísimos videos de prácticas que aquí en Occidente nos resultan sumamente extrañas. Y bueno, desde la comida callejera, que de repente parece ser muy... Pues llama mucho la atención. Llama mucho la atención. Qué bueno que me salvaste con eso, pero que llama mucho la atención y sobre todo aquellos rituales en bodas y todo esto. Es muy extraño, pero quiero también decir un dato interesante porque no sé si ustedes saben, pero en el mundo de los deportes más vistos y más consumidos y que más dinero generan es el cricket. ¿Y es por qué? Porque principalmente se consume en la India. Y es muy raro porque nosotros pensaríamos acá en Occidente que sería el básquetbol, el béisbol, el fútbol americano, el fútbol soccer, pero no, es
hay muchísimo más mundo de lo que nosotros creemos. Sí, y estamos algo aislados a esta región del mundo porque por alguna extraña razón como que pues sí, los algoritmos, las cuestiones de consumismo, etcétera, pues se dividen bastante y solo llegamos a ver un pequeño porcentaje de lo que sucede en este misterioso lugar, que pues lo platicábamos antes de grabar. Por ahí hay muchos datos que hablan de que la India es un lugar muy antiguo, o sea, verdaderamente antiguo. Sí. Yo te decía que yo había visto que eran como 4.500 años, pero tú me mencionabas que eran más años. Eran más, pero es que fíjate, es curioso porque la India, como tal, la República de la India, que es como su nombre oficial, apenas tiene 77 años de existir. Ok. O sea, de ser la República de India, el país como tal, ¿no? Obviamente un lugar como este ha sido disputado por dinastía tras dinastía tras dinastía y ha habido un montón de juegos políticos por ahí, familias, poderes, etcétera, al punto es que es abrumador, ¿no? Es abrumador entender la historia de la India. Claro. Por lo mismo siempre se ha visto esta región como un lugar muy loco, muy esotérico, muy las especies exóticas de la India. ¿Recuerdas? Sí. Pongamos en contexto que Cristóbal Colón quería ir a las Indias a tener como estas especies exóticas. O sea, es algo que que se desconoce muchísimo en el mundo, ¿no? Sí, además pues el contacto también con el mundo antiguo, que pues, de cierta forma sí existen relatos muy muy antiguos de personajes tan históricos como el mismo Jesús, digo, en unas versiones ahí alternativas en las que tiene un contacto con esta región. Y que llega a esta región y ya es una región vieja ya. Sí. O sea, ya están los grandes templos construidos y todo. Y de hecho, qué bueno que me recuerdas, porque sí es cierto, yo te estaba diciendo que, bueno, de entrada sabemos que el ser humano se originó, o se cree que se originó en África, ¿no? Hace 55,000 años se supone que ya había migrado el Homo sapiens a poblar el mundo. Entonces, más o menos desde ahí podemos empezar a especular que la India fue poblada. No como tal, como hoy, como un país delimitado y todo, pero los restos modernos del ser humano moderno, más antiguo que se ha encontrado en el sur de Asia, que compone esta península de la India, datan de hace 30,000 años. Pero ya como tal, lo que son las civilizaciones y todo esto, por ahí encontré yo que eran 6.500 antes de Cristo. Okay. O sea que desde ahí ya empezó a florecer la civilización. Aquellos templos que se conocen hoy en día provienen de estas fechas. Entonces sí es muy, muy antiguo. Sí. Pero otra cosa que también llama mucho la atención de la India, yo creo que son esos dos, ¿no? El hecho de su antigüedad y el hecho de la cantidad de personas que viven ahí. Porque estamos hablando de 1.437 millones de personas. Estamos hablando como del, pues, ¿qué te gusta? El 10 o 20% de todo de toda la población. Güey. O sea, es muchísima gente. Claro que si hay algo que es popular en la India, es popular a niveles mundiales ya. Claro, aunque no lo conozcamos aunque no salgan de la India. Sí, es muy totalmente curioso, entendible. Güey. Pero sí, bueno, sí. Con esto nos adentramos al primer nivel. Vamos al nivel primer nivel. Vamos al primer nivel. Pero bueno, en este primer nivel, pues vamos a empezar con algunas cosas que tal vez y sí nos empiezan a adentrar al misterio de esta región. Pero están en la superficie, estamos todavía un poquito... Estamos a salvo. Estamos a salvo. Digamos que son turísticos estos lugares todavía. Sí. Fíjate que yo encontré una cosa que pasó en, digamos, como un primer punto de este primer nivel, de un lugar, un pueblo que es el pueblo de Kuldara, que sucedió algo bastante extraño hace más de 200 años. Esto está en el desierto de Rajastán, a las afueras de la ciudad de Jaisalmer. Hay un sitio que dicen que parece que el tiempo se detuvo. Las ruinas de Kuldara son básicamente calles vacías y casas destruidas que parecen haber sido habitadas prácticamente ayer. O sea, como si alguien las hubiera dejado ahí. Y las hubiera abandonado. Pero estas... No están derruidas ahí. Están en un muy buen estado para que esto pasara hace aproximadamente 200 años. No hay huellas, no hay cuerpos, no hay una razón clara del por qué esto sucedió. Kuldara
fue establecido alrededor del siglo VIII más o menos por una comunidad muy particular, los Palwar Brahmin, que eran conocidos por su conocimiento avanzado agrícola. En esencia eso era lo que se sabía de ellos, era lo más conocido. Especialmente tenían unas técnicas que eran de riego subterráneo, que básicamente eso fue lo que los posicionó históricamente. Ajá. Y durante siglos la aldea prosperó. De hecho, tenían estas calles, digo, perfectamente alineadas. Aquí igual van a estar viendo algunas imágenes de esto. Casas con estructuras muy similares de piedra y adobe, pozos, templos, almacenes de granos, una organización social estable, pacífica y también en cierto punto religiosa. Se dice que Kuldara fue una de las 84 aldeas habitadas por los Paliwal en esta región. La leyenda cuenta que todo cambió a principios del siglo XIX, cuando un nuevo y temido recaudador de impuestos de la región llamado Salim Singh, el primer ministro del estado de Jaisalmer, perdón, sí. Nos van a ver tropezarnos de repente, porque son los nombres medio... están un poco complicados, pero bueno. Se dice que este señor era famoso por ser una persona sumamente fría y cruel, no solamente porque pedía impuestos básicamente imposibles para el pueblo, sino porque también tomaba a las mujeres por la fuerza. Ya saben. Y ya saben, a qué me refiero. Fue entonces cuando ocurrió un suceso que iba a cambiar, pues, digamos que la historia de Kuldara para siempre. Salim puso sus ojos sobre la hija del jefe del pueblo, una joven que se dice que era hermosa, que era educada, que era una, pues, chica buena en esencia y muy devota incluso a la religión. Exigió que la muchacha fuera entregada a él para casarse o sufrirían las consecuencias. Y dio un plazo. Tienen una noche para decidir todo esto. Pero cuando el sol volvió a salir, Kuldara ya no estaba. Pero los edificios... El pueblo entero se había ido del lugar. Las personas. Las personas. Ah, ok. O sea, el lugar estaba ahí perfectamente bien. Okay. Pero su decisión fue, vámonos. Al llegar los soldados al amanecer con Salim, encontró la aldea totalmente vacía. Muy inteligente. Y Kuldara, quedó totalmente vacío, fantasma. Quedó totalmente abandonado. No dejaron un solo cuerpo ni una sola pertenencia. Son un montón de estructuras medianamente contemporáneas. Medianamente, no son tan antiguas. Sí, porque 200 años no es tanto. A comparación de lo que tiene la India. Exacto. Solo estaban pues estas pues ruinas ordenadas, como si estuvieran solo las estructuras. La leyenda dice que antes de marcharse, los Paliwal maldijeron la tierra, jurando que nadie volvería a vivir en Kuldara jamás. Y hasta el día de hoy, nadie ha podido vivir ahí. Okay. A diferencia de otras aldeas abandonadas que regularmente son por desastres o enfrentamientos y todo esto, Kuldara muestra estructuras muy bien conservadas, como si se hubieran dejado con mucha calma y con mucho tiempo de antelación, como si eso ya se estuviera planeando. Tal vez si esta problemática no fue meramente por lo que la leyenda cuenta, sino que tal vez era algo que ya se venía viendo desde hace un tiempo, y tal vez aquel conflicto no era solamente con el jefe de la aldea, sino tal vez con todo el pueblo. Entonces hay teorías que dicen que tal vez el pueblo planeó un tipo de boicot contra esta persona que de alguna forma quería gobernar este lugar, y pues por eso quedaron completamente vacíos de una manera casi que instantánea. ¿Y qué pasó con los habitantes? No se sabe. Ah, la bestia, desaparecieron. Jamás encontraron, cuerpos, jamás encontraron ningún tipo de... No se sabe exactamente dónde terminaron. ¿A dónde fueron? O sea, no fallecieron, no fue un evento catastrófico porque no hubo cuerpos, no hubo sepultura, no hubo nada. Es como si solamente se hubieran desvanecido todos. Es una cosa como la que... de estos fenómenos extraños que muchos los conectan a veces como fenómenos ufológicos, ¿no? Hay visitantes que han llegado posteriormente a este lugar que dicen que experimentan sensaciones, pues obviamente de tipo paranormal, o sea, que dicen que la aldea parece que tuviera algo, o sea, que hubiera seres pues etéreos o cosas extrañas que pasan en el lugar, como si todo el tiempo te estuvieran observando, escuchan sonidos donde no hay nadie, bajan,
bajas súbitas de la temperatura en esta región, también ok. considerablemente extrañas, y también figuras que de repente aparecen en la oscuridad que no tienen razón alguna, ni tampoco, como te digo, no hay nadie que viva en este lugar. En el 2013, un equipo que de exploración nocturna grabó supuestamente unos gritos de una mujer, y esto se hizo bastante popular ahí en la India. Cosa que también alimentó mucho la leyenda recientemente en una época de internet, que ha perdurado todavía hasta la fecha. Algunos historiadores dicen que los Paliwal abandonaron la zona por esta presión fiscal y por la escasez de agua que estaba en la zona, empezando cada vez a ser un poco más evidente. No, y siendo ellos agrícolas, pues muy Era importante. necesario. Entonces, el acuerdo también de Salim no fue el único factor, según estos historiadores, sino que también ya estaban como ciertas cuestiones de tensiones políticas y también que tenían que ver con los recursos que ellos necesitaban para vivir según sus tradiciones, ¿no? Hay unas investigaciones también que apuntan a que por la región de Kuldara por aquella época se empezó a experimentar una dificultad más allá del acceso al agua, con temperaturas que dificultaban la agricultura. Entonces como que también se piensa que ya no estaban siendo un pueblo tan fructífero como antes, y por lo mismo poco a poco se fue planificando esta migración. Oye, pero qué curioso que todos juntos. Eso es lo Eso raro. es lo raro. Y es parte del por qué también muchos han pensado que pues esto también se conecta con algo que viene de un fenómeno pues paranormal o incluso ufológico. O sea, que dicen estas personas fueron abducidas. Me recuerdan a la desaparición de los mayas y todo eso, Sí. ¿no? ¿Te acuerdas que también es una civilización que por completo desapareció? Dicen que del día a la mañana, de la noche a la mañana, perdón. Pero no creo que sea como esta. Sí, o la colonia Roanoke, esto también que desaparece. También, sí. Que esa es más leyenda que Sí. esta, pero porque esta sí hay como... Gran el manera de vestigio. entrar al nivel 1, ¿eh? Sí. Fíjate que el que yo te voy a contar, yo ya lo había visto varias veces porque a mí sí me gusta ver de repente estos videos de turistas, ¿no? Que andan en la Ajá, India sí. y todo esto. Que es la ciudad eterna. No sé si ya las has visto por ahí. Que aquí vamos a poner unas imágenes impresionantes de Varanasi. Ah, ok. Varanasi es un lugar que, de entrada, dicen algunas personas que es el lugar más sagrado de la India, güey. Ok. Es el lugar más sagrado de la India. También es conocido como Varanasi o Kashi. Este lugar está a las orillas del río Ganges. Y dicen que el río Ganges, precisamente por esto que pasa ahí, que ahorita les voy a contar, es de los ríos más contaminados del mundo. Pero por lejos, así, por lejos. Ok. Se dice que esta ciudad, bueno, o este pequeño poblado o lugar, porque van a ver que es como más bien una costa, así. Ujú. Se dice que fue fundada por el propio Shiva, por el propio dios Shiva. Ok. Y quien muera allí, se supone, rompe el ciclo de la reencarnación y alcanza ahora sí la liberación espiritual, o lo que ellos llaman el moksha. O sea que en ese lugar es el lugar donde supuestamente puedes, digamos que ir a fallecer ahí. Totalmente. Para poder acercarte más Si a tú la... eres un viejito y estás enfermo, te vas para allá. Ok. Y te esperas a morir. Y ahorita van a ver que suena como es una tradición, obviamente, es una tradición religiosa, pero ha provocado algunos problemas sociales muy grandes. Y ahorita les voy a explicar por qué. Pero primero quisiera nada más hacer la mención de este fuego que se encuentra aquí, porque este fuego es el fuego de Manikarnika Ghat. Este fuego arde desde hace 3.500 años, güey. 3.500 años ardiendo este fuego, ¿no? Es uno de los Ghats, así se les menciona a las escalinatas, que son estos templos que hemos visto muchas veces en la arquitectura india, que son escaleras. Ok. Y arriba hay como un pedacito, un pequeño lugar donde va uno. Como ceremonial, templo. Ceremonial y todo esto. Este es de los más importantes, si no es que el más importante, y está justamente ahí a las orillas del Ganges. Pero a diferencia de otros donde se hacen baños así como rituales, aquí se lleva a cabo la ceremonia de cremación de cuerpos día y noche, los 365 días del año.
incluso cuando hay tormentas, cuando ha habido inundaciones y hasta cuando ha habido conflictos bélicos internos. Ok. Todos los días este lugar está así como en constante movimiento, pues, ¿no? En este Ghat se supone que arde un fuego eterno. Eso es lo que ellos creen. Un fuego eterno, según la tradición, que nunca se ha apagado desde hace miles de años. Este fuego es usado para encender precisamente las piras funerarias. Haz de cuenta que tú vas con tu palo Y prendes. y prendes el palo y te lo llevas y cremas a la persona, pues, ¿no? Se transmite de llama en llama y no tiene ningún sistema de eléctrico ni químico, nada. Ok. Es completamente, pues, natural, entre comillas, porque pues sí lo están alimentando, ¿no? De hecho, hay una posición en la jerarquía social que son los encendedores, que hablan de personas que dedican su vida y trabajan para que ese fuego no se apague nunca. Y es un Ok. lugar que, digo, es una posición, trabajo que va de generación en generación. O sea, lo heredas, de cierta forma. Sí, o sea, si tu padre se ¿Fue dedicó a encendedor? eso, Ah. tú le sigues, pues, ¿no? Según esta mitología hindú, el dios Shiva trajo a su esposa Parvati a Varanasi para que descansara, ¿no? Mientras ella se bañaba en el río, en el Ganges, Shiva cavó un pozo con su tridente para que no tuviera que buscar agua sagrada. Mientras lo hacía, una de las joyas de su oreja cayó al pozo y ahí Shiva encendió un fuego sagrado como símbolo de renacimiento. Y ese se supone que es el mismo fuego. Ok. Obviamente esa es la leyenda, pero lo curioso de la India es que se fusiona mucho la leyenda con la ciencia. Es muy parecido como a cómo se registró la historia de todos, ¿no? O sea, de las antiguas escrituras pasas ahora sí a lo que es, pues, científicamente comprobado. Ajá. Muy curioso porque aquí no hay otra... O sea, no hay una explicación, pues. A Ok. nadie le ha importado. O sea, como que nadie se ha hecho acreedor de ese fuego. O sea, todos dicen, es que siempre ha estado. Ok. Y es que sí, 3.500 años. Cada día se llevan a cabo en esta pequeña parte entre 80 y 100 cremaciones. El proceso es el siguiente, ¿no? El cuerpo, primero, lo envuelven así en una manta y es llevado al Ganges. Lo bañan con las aguas. Se envuelve, te digo, con estas telas y se lleva a este lugar. Los parientes varones, encabezados por el hijo mayor, encienden lo que es ahora sí la pira de llama, tomando Ajá. el fuego eterno, ¿no? Cuando el cuerpo se reduce a cenizas, lo que queda, porque obviamente quedan restos, se entregan al Ganges. O sea, Ok. se tiran al río. Ok. Por eso es que es de los ríos más contaminados del mundo, porque literal está lleno de restos Residuos. humanos, güey. O sea, quemados, sí, pero ahí están. Y la gente cree que estas aguas, pues, son sagradas. O sea, y se van y se bañan. Y el hecho de bañarte en el río Ganges, pues, es como una... Señal de purificación. Señal de purificación Ajá. y todo esto. Una de las reglas que tiene ese fuego es que no se puede apagar. Que si alguien muere lejos, se puede llevar a su cuerpo a Varanasi, incluso días después de haber fallecido, y ahí cremarse. Pero el fuego no se puede llevar. De hecho, hay una historia de un turista que quiso llevarse fuego. Ok. O sea, como que se quiso llevar fuego. Lo encontraron las autoridades religiosas y no se supo nada más de él. Mm. Está muy, muy, muy loco este lugar. Y yo he visto muchos videos, pueden buscarlo por ahí, es muy impresionante porque hay Sí. mucha gente, como te digo, convaleciente, muchos ancianos Que ya quieren. que quieren morir pero que están en la calle, pues. O sea, que están en la calle y que básicamente pues se autodesviven para quedar ahí, Y pues. trascender en ese lugar donde supuestamente Sí. pues, llegas a un lugar mejor. Pero te digo, esto de verdad genera problemas, pues, como problemas sociales, porque tienes un lugar atiborrado de gente esperando morir, güey. Sí. Y al mismo tiempo, pues, la leña y todo esto genera un humo tóxico, Y el río el contaminado. río contaminado, porque literal, tú puedes ver cómo están así las montañitas de leña y arriba el cuerpo quemándose así, güey. Ah, ok. O sea, es al aire libre, pues. Es al aire libre, pues. O sea, huele a carne asada, yo creo, así. Porque están ahí, pues, y es como... Aquí en Occidente lo pudiéramos describir como inhumano.
¿sabes? Porque estás viendo los cuerpos de los otros parientes de otras personas enseguida de la... No sé, se me hace muy raro. Y una vez vi un video... Sí, es muy raro. Una vez vi un video que están ahí y como que hasta la leña... Digo, hay una mafia, un comercio gigantesco porque la leña que venden, hay leña para ricos y hay leña que ocupas más para que... No sé, es muy choqueante, pero bueno. Curioso. Ese sería el nivel 1, ¿no? Y bueno, con esto pasamos para el siguiente nivel. Venga. El nivel 2. Hay un lugar que de hecho se puede relacionar mucho con lo que mencionábamos ahorita en el nivel 1. Que mencionabas tú en el nivel 1. A ver. No es que esté directamente relacionado, pero también se trata de un cuerpo acuífero que está conectado con un fenómeno extraño que es también perturbador, es feo. El lugar se llama el lago de Ropkund. Este lugar, pocos lo conocen por su nombre real, pero en realidad muchos lo mencionan como el lago de los esqueletos. Es un cuerpo de agua helada que cada verano revela algo muy, muy feo, que son cientos de huesos de personas que emergen del fondo, como si algo o alguien los hubiera enterrado, los hubiera tirado ahí de forma deliberada. El lugar es muy bonito, pero tiene una historia como muy, muy fea, ¿no? O sea, tiene como cosas oscuras detrás del por qué sucede esto. Me imagino. De hecho, o sea, fíjate, el descubrimiento de todo esto fue en 1942, durante la Segunda Mundial. Un guardabosques británico se encontraba de patrullaje cuando halló lo que parecía ser un campo lleno de estas cosas, ¿no? Cráneos, costillas, todo esto, dispersos en un alrededor, y dentro del lago muchos aún bien conservados. O sea, no nomás del esqueleto, sino... Había restos un poco más así completos. Wow. En un principio el gobierno colonial temió que se tratara de soldados japoneses intentando ingresar por el Himalaya, pero los esqueletos no eran recientes, eran de hecho muy, muy antiguos. Eso es lo que llamó mucho más la atención de las investigaciones científicas que se iban a hacer posteriormente. Durante las primeras décadas que surgió el fenómeno, se hicieron las primeras pruebas del famoso carbono 14, que es una de las pruebas que regularmente se hacen con material orgánico, ¿no? En este caso, pues obviamente como eran restos óseos, pues iban a usar el carbono fácil para datarlo. Y sí, dieron con que algunos de los restos provenían desde el año 800 después de Cristo y otros del siglo XIX. 800, güey. Y otros, de hecho, en épocas intermedias entre... O sea, venían de todas las fechas a partir del año 800 después de Cristo, ¿no? Madre, güey. Y obviamente que no, esto denotó que no solamente se trataba de una tragedia, sino que de un montón de cosas que habían pasado alrededor de ese lago, que nadie sabía exactamente de dónde provenían. Fueron conflictos, cosas totalmente aisladas una de la otra, lo cual hizo aún más complicada la investigación de todo eso. Pero en el 2019 hicieron un estudio genético que fue publicado por Nature Communications, que sorprendió a todos los científicos. De los más de 38 individuos analizados, se hallaron 3 grupos genéticos principales. Un grupo de origen surasiático, probablemente peregrinos de la India antigua, un grupo mediterráneo que sorprendentemente de individuos con ascendencia griega o de otras regiones, datados más o menos en el siglo VIII, y otros del grupo del sudeste asiático con patrones genéticos que estaban más pegados como al este de Asia. Eso de todas partes. Y esos eran como más recientes. Entonces, muchos se preguntaron, o sea, ¿qué hacía gente del Mediterráneo en el Himalaya por allá hace más de 1000 años, ¿no? Nadie lo sabe exactamente hasta la fecha del día de hoy. Varios cráneos presentaban fracturas, presentaban diversas contusiones de diversos tipos, o sea, fracturas principalmente en la parte del cráneo superior, en muchos de los que analizaron, pero no fueron como que con signos violentos. Exacto, como que no se veía como que se hubieran defendido, como que hubieran tenido algún tipo de enfrentamiento. Y esto los llevó a una hipótesis muy, muy curiosa, que los viajeros murieron durante una tormenta, que muchos de los que analizaron murieron con una tormenta de bolas
que desató bolas de granizo del tamaño de una pelota de béisbol. Entonces muchos de estos cuerpos que encontraron, que se han encontrado, que de algunos de estos de este datado, posiblemente cayeron bajo una circunstancia natural. Otros, quién sabe. Sí, o sea, porque eso explicaría estos, pero Exacto. ¿y los otros? Pues Qué en peligroso, güey. Esta teoría, de hecho, está apoyada por relatos locales antiguos que sugiere que una caravana de peregrinos, probablemente en una ruta del santuario de Nanda Devi, fue sorprendida por la naturaleza y nunca logró escapar. Eso a modo de relato oral que se hablaba en esta región. Y la leyenda más antigua de la región cuenta que un rey, su esposa embarazada y sus seguidores iniciaron una peregrinación sagrada hacia el templo de Nanda Devi, la diosa de la montaña. Pero en el camino ofendieron a la divinidad con baile, con música y con carne, lo cual estaba estrictamente prohibido para sus creencias. Y como castigo, Nanda Devi desató una tormenta apocalíptica y nunca ninguno sobrevivió. Sus cuerpos quedaron congelados como una advertencia. Pues esta es una de las historias, pero realmente pues queda como totalmente una leyenda. Pues sí. Pero pues sí coincide un poco. Sí. Con lo del granizo. Y es que realmente lo que a mí me parece curioso y lo que obviamente a la ciencia le parece curioso es que tal vez este relato solo pueda explicarnos una serie de fenómenos de un datado, pero los otros... Pero los otros, exactamente. No sabemos. A menos que se haya repetido. Pero es muy forzado, ¿no? Y hasta la fecha, pues este lugar sigue siendo un lago que siguen apareciendo. Siguen apareciendo. Lo curioso, pues es que sí, ¿no? ¿Qué haces con esos cuerpos? Porque pues no los limpiaron. Ahí está. No, y lo que yo creo es que en este tipo de situaciones, cuando se sabe de un lugar que pasan este tipo de cosas, también es frecuente que en épocas contemporáneas digan, pues es un buen lugar para ocultar un crimen. Sí, como en China, ¿no? También pasa. Sí, o este fenómeno que pasaba, creo que no me acuerdo si en Canadá o el norte de Estados Unidos, no me acuerdo, que regresaban pies de personas. En el mar. Sí. Sí, no recuerdo exactamente en qué región, pero sí era por Japón era, no recuerdo. Abarcaba una buena parte de... Sí, que porque había habido un tsunami, algo así, que empezaron a y que pies. los traían desde... Ay, sí, güey. Si saben arrastrando. Ese caso, yo creo que es el de Japón, no me acuerdo muy bien, pero si lo saben, pónganlo en los comentarios ahí. Sí, por favor. Pero sí, bueno, este sería pues el primero de este segundo nivel. ¿Cómo se llama? Este se llama el lago de... Déjame ver si lo pronuncio bien. Rupkund o Ropkund. Qué interesante, porque yo traigo uno que es la aldea de Kontong. Ok. Tan cerquita. Pues no sé. Habrá que preguntarle a alguien de la India. Kontong es una pequeña aldea ubicada en el estado de Meghalaya. Ajá. En el noroeste de la India, específicamente en el distrito de East Khasi Hills. Ajá. Es un pueblito que, fíjate, te lo voy a describir. Vamos a intentar adentrarnos un poquito, porque fíjate, estos pueblitos como aldeas entre las montañas así, boscoso, muy helado, niebla así, como nieblecita, bosques densos y caminos pues que ahora sí que son senderos medievales, hazte de cuenta, ¿no? Apenas están trazados. Para llegar, de hecho, debes caminar por horas entre las selvas verdes y las colinas escarpadas. Pero ¿qué pasa en esta aldea? Primero, hay una tradición única en la India que pasa aquí, que son los nombres canción. Los nombres canción es lo que hace especial a este pueblo, a Kontong, ¿no? Aquí nadie te llama por tu nombre real, sí, sino que cada persona, cuando nacen, reciben un Jingragi Laubei. Jingragi Laubei. Ok. Que significa una canción única y personal. Ajá. Significa que esta melodía es compuesta por la madre al nacer el hijo o la hija y se canta para llamarlo a casa, para buscarlo en el bosque o comunicarse a distancia. No sé si ustedes han visto por ahí los videos estos que son de África, de los nombres raros, ¿no? Que cuando está un periodista o algo y les pregunta ¿cómo te llamas? Y empiezan así como que a hacer como con sonidos guturales muy extraños, ¿no? Como tronidos y todo esto. Y así es como se llaman las personas. Bueno, pues algo similar aquí. Okay. Pero en vez de ser sonidos guturales, son como una melodía, como una pequeña canción. Ahí en ese lugar no se grita, se canta.
En ese lugar Ok. no se gritan los nombres, se canta. Por ejemplo, si un niño se llama Taro, su madre lo llamará con una melodía silbada o cantada, Qué extraño. que es nada más para él. O sea que como que es diferente a la de todos los demás. Con eso ya sabes perfectamente que te está hablando tu mamá, digamos, ¿no? Esta melodía podría durar de 30 segundos a incluso 2 minutos. Ah, ok. Qué loco, ¿no? Pero fíjate, eso no es lo más loco. Esa es la primera parte, porque aparte de todo esto, resulta que lo que es realmente inquietante en Kongtong es que muchos habitantes aseguran tener los mismos sueños. Ajá. Que todos tienen los mismos sueños o que todos tienen las mismas visiones mientras duermen. Algunos de los elementos que se repiten mucho es que hablan de una figura blanca entre la niebla que les canta una canción antigua. Por eso me llamó la atención lo de las canciones, porque parece ser que está relacionado. Esta figura que aparece en los sueños les canta una canción antigua. Si conocemos este trasfondo de los nombres canción, es muy probable que esa mujer, esa figura blanca en la niebla, esté cantando el nombre de alguien. Ok. ¿Sí me explico? De Ujú. alguien que, pues que nadie sabe quién es. Sí. Además, Ok. que en ese bosque también se supone que parte de los sueños es que los árboles empiezan también a cantar. Empiezan Ok. también como a cantar y a abrirse. Como si el paisaje mismo respondiera al sonido de la música, ¿no? Una locura. Además que otra cosa que se menciona es que sueñan con una aldea flotante en el cielo. Ujú. Una aldea flotante en el cielo, idéntica a Kongtong, pero Ajá. como invertida. Una dúplica, Sí. una doble. Es como si el cielo tuviera un velo que Ujú. estuviera reflejando la ciudad. Ok, como un gran espejo. O algo Como así. un gran espejo. Estas experiencias oníricas no son producto de conversaciones modernas. Incluso los ancianos que no saben leer ni han salido de su aldea describen los mismos símbolos y paisajes que jóvenes que están leyendo, que van a la escuela y todo esto. Esto ha provocado hipótesis de conciencias colectivas o conciencias colmena dentro de esta aldea, güey. Y yo creo, y no más yo, ¿no? Sino que han habido algunas personas que lo han investigado que tienen algún vínculo con el sonido, con la música. Ujú. O sea, como que el hecho de que sea tan musical todo, sabemos que la música es vibración, pues. Entonces, algo pasa ahí. Algo Sí. pasa extraño. Yo creo que ese tipo de fenómenos, o sea, digo, nos remontamos a estos cosas que se hablan de los egregores, ¿no? Sí, pero fíjate lo tangible que se vuelve, pues. Sí. Y el hecho del sonido, que fíjate, yo he pensado últimamente esto, pues, ¿no? De que el sonido, que la música, bueno, la música, poéticamente o artísticamente siempre se ha reconocido a la música como el lenguaje del alma, ¿no? O sea, dentro de este espectro artístico metafórico, ¿no? Ajá, sí. Sin embargo, si cuando entendemos la comunicación o los lenguajes universales, podemos entender que la música ha sido un elemento o una característica que ha prevalecido durante un montón de años en la historia, pues, ¿no? De civilizaciones desde las más primigenias en África hasta tu artista favorito que sacó disco ayer. Ujú. La música sigue siendo algo que nos une. La música sigue siendo algo que nos despierta sensaciones en el cerebro que todavía no logramos a comprender y que por eso muchas personas simplemente lo describen como, es música y ya. Pero ¿y qué tal si la música es más allá? Es más, ¿no? Sí, más que un lenguaje, pues más que... O como el lenguaje de la realidad. Es lo que a mí me hizo pensar esta aldea Sí. pichurrienta. Pero interesante. Y con Está esto loco, está loco, pasamos está loco. al siguiente nivel. Venga. En el nivel 3 tenemos pues otras temáticas también creo que más extrañas que las anteriores, porque también, al igual que en muchos casos, estas cosas no se han revelado para el mundo. Y de hecho hay un fenómeno extraño que pasa en la India, al sur de la India. Hay un lugar
que se llama Lepaxi, que fue construido por allá del siglo XVI, y es un santuario que es conocido no solo por unas esculturas dedicadas al dios Shiva, sino también por algo en particular que todavía la ciencia y como que muchos teóricos se han debatido, y se trata de un pilar extraño que muchos lo llaman el pilar flotante. Es un pilar que aparentemente es un pilar que está suspendido. Parece que no está como que posicionado en la piedra, sino que según muchos pues está con algún tipo de cuestión extraña física, flotando, no tocando el suelo. A ver, pero existe. Este fenómeno, y de hecho lo van a ver aquí en una imagen. O sea, a ver, ¿cómo? Busquen, bueno, el pilar flotante así. Y está situado, pues, este lugar está situado en Andhra Pradesh, que es el templo de Lepaxi, que fue construido por los hermanos Virana y Virupana. Eran comandantes del imperio en aquel entonces, y durante el siglo XVI empezaron a desarrollar este gran templo, ¿no? Pues los salones tienen más o menos 70 pilares de piedra tallada. En ese lugar pues había danzas, había dedicación a los dioses, también un poco al tema de las batallas, pinturas en los murales, todo esto, ¿no? Pero este pilar también conocido como el pilar colgante, ¿es el único? Es el único que hay. No está firmemente anclado al suelo por alguna extraña razón. Puedes pasar un pañuelo por debajo. Sí, de hecho hay un montón de fotos. Sí, de hecho, es como la prueba, ¿no? Es la prueba. Unos pasan hojas de papel, o incluso hay quienes pasan la mano por debajo y no tocan nada. Este fenómeno ha sido verificado por visitantes durante muchas generaciones, hasta volverse un fenómeno tipo turístico, ¿no? Sí. E incluso en la actualidad guías turísticos te invitan a probarlo, pues para que veas que esto no es una ficción, sino que es realmente algo que puedes ver por tu propia mano, literalmente. Se calcula que hay unos pocos centímetros de separación, se cree. Lo suficiente para generar pues miles de preguntas, ¿no? Durante el Raj británico, ingenieros que inspeccionaban estructuras de templos antiguos se interesaron en este pilar en concreto. En un intento de moverlo o desmontarlo, provocó que parte del templo se hundiera ligeramente, por lo que los obligó a dejarlo intacto. Este evento aumentó aún más la mística de este pilar, porque ahora los hizo pensar a los habitantes que este pilar estaba de alguna manera protegido. Los arqueólogos indios han estudiado el fenómeno con equipos de nivelación y han confirmado que el pilar podría estar ligeramente inclinado y suspendido por un sistema de equilibrio interno. No se encuentra 100% separado, pero su base no ejerce presión uniforme en el suelo. Algunos ingenieros modernos han propuesto que el templo fue construido utilizando principios de distribución de peso muy avanzados, de hecho incluso para la época contemporánea. Sí, porque, es que es muy exacto. Muy exacto. No es ni un centímetro lo que está separado. Y es que imagínate la calibración del peso. Claro, porque es un pilar sólido, güey. Y como te digo, cuando intentaron hacer el movimiento, se hundió un poco el lugar. Entonces, son cálculos bien precisos. Fue algo milimétricamente pensado. Algunos creen que está ahí como los otros elementos que pueden estar ahí, como un elemento esotérico. O sea, se cree que a lo mejor fue una demostración de un tipo de conocimiento antiguo. Que sí lo era. Porque era el conocimiento del equilibrio, el peso, la energía. Y que quizás en esos entonces era algo prohibido. Y hay quienes dicen, pues obviamente que esto tiene una explicación como física y todo esto, pero digo, hasta la fecha no se ha podido comprobar el 100% por lo que te comento que es peligroso y riesgoso. Lo tiene, pero el hecho de que esto se haya construido hace tantos años, sí te deja pensando. Y es que hay algo curioso, porque este pilar se piensa que es, o sea, energéticamente y simbólicamente de manera energética está conectado con el templo, o sea, porque de alguna forma que sea tan preciso, que esté tan presente el hecho de que parece que está levitando, y el hecho de que lo muevas y el templo se hunda, te hace pensar que realmente se pensó con esta idea
pues energética y de conexión con esa magia antigua, ¿no? Qué loco, güey. Algunos dicen que pues tal vez eran algún tipo es tal vez algún tipo de conocimiento antiguo del magnetismo, de que tal vez sí existe algo ahí de conocimiento de antigravedad, magnetismo y todo esto, pero te digo, realmente lo más probable es que no sea así, sino más bien que sea una precisión milimétrica estructural la que se planteó para Qué ese loco, pilar. güey. Pero hasta la fecha sigue siendo una fascinación para muchas personas este pilar. Yo entre ellas, Sí. Yo entre ellas. Oye, yo te quiero contar acerca de una secta. ¿Ok? Que precisamente, fíjate, están ellos, muchos de ellos se encuentran en esta parte que te platicaba del fuego eterno y todo eso, ¿no? Que son los Agori, o los Agori, no sé cómo se pronunciará, pero son una secta tántrica extremista del hinduismo. Ellos están muy raros, porque fíjate el fundamento en el que basan sus creencias. Los Agori son conocidos por practicar rituales radicales con cadáveres humanos, Ok. meditaciones en crematorios, incluso el consumo pues de las carnes De persona. de personas. Todo con el objetivo, fíjate, de trascender la dualidad entre lo puro y lo impuro. Uh-huh. Ellos pertenecen a la tradición de Shaiva, es decir, son devotos del dios Shiva, especialmente de su aspecto más feroz y destructivo, que es Shiva Bhairava, Uh-huh. el destructor del ego y del mundo ilusorio. Se cree que los Agori surgieron alrededor del siglo XIV, aunque sus raíces se vinculan con los antiguos Nat Yogis y la tradición tántrica más oscura del Kapalika, un grupo desaparecido que también adoraba a Shiva mediante rituales extremos. Aquí viene lo loco. Su filosofía. El pensamiento Agori se basa en un principio radical. Nada es impuro. Uh-huh. Nada es impuro, todo es divino, la verdadera ilusión está más allá del bien y el mal. Ellos creen que al enfrentar lo más repulsivo de la existencia misma, güey, lo que es la muerte, la putrefacción, los tabúes, ellos dicen que cuando se enfrentan a eso, se liberan del alma. Ok. Se liberan del alma, del ego, el miedo y el apego. Mm. Y tienen un punto, ¿no? O sea, el hecho de... Es como cuando dicen te deshumaniza. Ok. Un soldado, un doctor, un Sí. médico que ve cosas horribles, pues. Y bueno, de alguna manera se desensibiliza. Ellos hablan de que esto es parte como de la divinidad también, ¿no? Ellos, por ejemplo, los Agori, pasan días y noches sentados entre los mismos cadáveres ardiendo. Los que te comentaba ahorita, que estaban meditando frente al fuego de los crematorios, sobre todo en Varanasi. Uh-huh. Dicen esto que los confronta directamente con la impertenencia de la vida, güey. Es que eso, te digo, es muy profundo lo que piensan estos señores y a su vez justifica de alguna manera, pues, lo que hacen, pues, porque a ellos les permite, por ejemplo, absorber la energía liberada de la muerte, que de hecho en mucha ficción, en muchas obras literarias, el momento de la muerte es un momento muy clave, ¿no? Energético, como que se explota tu alma y se libera, pues, ¿no? Entonces ellos de alguna manera creen en esto. Dicen ellos que también es un medio para alcanzar la no dualidad. O sea, ellos no creen tanto ni en el yin ni en el yang. No existe ni el bien ni el mal. Ellos van más allá. Además, ellos usan cráneos humanos, tal cual, como cuencas para beber, cosa que se usaba en la Edad Media también como forma de humillación al enemigo, pero ellos lo usan para precisamente eso, para enfrentarse a la repulsión, güey, a lo que es la naturaleza del ser humano, güey. Sí. Ellos consideran que el cráneo conserva la energía espiritual del difunto y es un canal hacia lo divino. Ahora, la parte de la antropofagia, ellos no es que todos la hagan. O sea, no es que todos que sea obligatorio. Que sea obligatorio. De hecho, es una práctica rara incluso para ellos. Pero ellos sí lo hacen. O sea, de cierta forma lo entienden. Sí, ellos consumen carne parcialmente calcinada de los cuerpos que se encuentran en las orillas del mismo río Ganges. Que ya es un río muy contaminado, que su agua pues es
no es para beber, por supuesto. Y de ahí agarran los cuerpos, güey. Y los comen. Lo hacen como un acto sagrado, no por sadismo ni por necedad. La idea es romper el tabú máximo de un ser humano, que es, pues, consumir otro ser humano. Es una locura, ¿no, güey? Sí. Además, digo, esa es como la parte de repulsión más... Ajá, más profunda, ¿no? El acto sagrado más profundo. Sin embargo, ellos no le hacen el fuchi a la copro, a la necromancia e incluso al uso de las cenizas. Si ustedes ven fotos de estos agoris, los verán cubiertos como de tierra, como de ceniza, y es ceniza humana. Ok. Es muy extremo. Es muy, muy extremo. Ellos... Insalubre y de todo. Sí, pues, o sea, es una... pues es que no quisiera decirlo así, pero en Occidente esto es considerado una locura. Sin duda. ¿No? Obviamente ellos tienen de este tipo de relaciones carnales con los cuerpos que ya no tienen vida. Fíjate lo cuidadoso que estoy diciendo, güey. En algunas prácticas secretas de los agoris, se dice que se realizan estos rituales que les llaman rituales junto a los mismos cadáveres. Durante eclipses o fechas astrológicas específicas. Eso no lo hacen todo el tiempo. O sea, lo interesante de esto es que ellos no lo hacen por placer o sadismo o lo que sea. De hecho, ellos son conscientes de que esto está mal. Pero es precisamente ese el punto. Lo hacen para quitarse esos tabúes, etcétera, pues, ¿no? Y aparte, obviamente, debido a estas prácticas tan extremas que hacen, se dice que algunos agoris tienen poderes Siddhi, así se les dice a ellos, como leer la mente, curar enfermedades, controlar a las serpientes, aparecer y desaparecer a voluntad. Dicen que estas prácticas los llevan a vivir hasta 150 años. O sea, cosas así fuertes, pues, ¿no? Pueden invocar, de hecho, espíritus, controlar las fuerzas invisibles o hacer rituales de reencarnación. Obviamente, esto es muy controversial, es algo digno de un nivel 3, por supuesto. Ajá. Y por si ustedes quieren saber más de esto, sépanlo que hay varios documentales de estos estilos de vida, ¿no? Sí. Tanto el National Geographic como el Discovery Channel o de la BBC, porque esto en YouTube lo van a encontrar muy, pero muy diluido. Sí, hasta parece como la expresión más oscura de la necromancia, o sea, sí. Propiamente. O sea, como de verdad. De verdad. Sea, necromancia de verdad. Sí, no, oscura. No de la Edad Media, así de... Ajá, real. Pero bueno, con esto pasamos al siguiente nivel. Venga. Y en el nivel 4 te tengo una historia que también, digo, nos puede remontar un poquito a una de las... a una historia un poco similar, diría yo, a este pueblo que desapareció. Pero no es exactamente eso. A ver. Estoy expectante. Esto pasa en Rajasthan. Había un lugar que también parece ser que el tiempo se ha detenido en este lugar. Se llama Bangart. Este lugar, a primera vista, tiene los arcos rotos, tiene palacios colapsados y templos medio hundidos que podrían parecer parte de un paisaje habitual al norte de la India, ¿no? Pero Bangart no es una ciudad pues cualquiera, porque no hay ningún habitante en este lugar. Nadie se atreve a pasar aquí, ni siquiera una noche. Porque se dice que, de hecho, incluso el mismo Servicio Arqueológico Oficial de la India dice que, bueno, y te muestra que en la entrada hay una leyenda que dice: prohibido ingresar al recinto entre el atardecer y el amanecer. En la noche, pues. Uh-huh. Y dicen, Bangart fue fundada más o menos en el siglo XVII. Uno de los primeros príncipes del imperio fue quien fundó este lugar, uno del imperio de Amber. La ciudad se construyó a los pies de algunas colinas y en una ubicación muy estratégica para, sobre todo, tener esta belleza natural. Y durante los primeros años floreció bastante bien. Este lugar dicen que tuvo pues estos palacios que ahora puedes verlos como un tipo de ruinas. Tuvo una
un lugar con mucha actividad en muchos sentidos. O sea, eran calles muy comerciales donde pasaban personas de otras regiones. Y la población llegó a tener hasta 10,000 habitantes. Entonces realmente estamos hablando de un lugar que sí tuvo bastante vida. Sí, que para esas fechas es mucha gente. Entonces muchos se han preguntado que si por qué este lugar quedó así. Y por qué esa leyenda pues se menciona, ¿no? Bueno, hay una leyenda de una princesa llamada Ratnavati, que ella era famosa en toda la región, principalmente porque era una mujer muy bonita, que decían que, básicamente las descripciones decían que su piel era como el oro del desierto y su voz era el agua fresca de las montañas. Así lo dice la leyenda. Wow. Príncipes, nobles, de todas las regiones cercanas y hasta un poco lejanas intentaban conquistar a esta mujer, pero ella siempre lo rechazaba. A todos, con amabilidad, pero firme, ¿no? De que no quería. Pero había uno que no podía aceptar que lo rechazara. Un tántrico oscuro, un hechicero llamado Singya. Singya era una persona que estaba bastante adiestrado en los temas ocultistas y en la magia más oscura de esta magia tántrica. Uh-huh. Y desesperado, él lanza un hechizo sobre el aceite del perfume que usaría esta princesa, esperando que al tocarlo, como al estilo de los amarres, ella se iba a enamorar de él. Pero lo que no sabía es que al descubrir la princesa la magia, arrojó el frasco al suelo. Este se rompió y el aceite se escurrió hasta el cuerpo del hechicero, que murió aplastado por una roca que él mismo había hechizado. Y mientras exhalaba su último aliento, Singya maldijo a la ciudad de Vanguard, que nadie vuelva a vivir aquí, que esta ciudad jamás vuelva a alzarse. Wow. Y es ahí que poco después la princesa también falleció en una batalla. Y desde entonces la ciudad cayó, por desgracia. Las historias, las leyendas de la India siempre son bien así, ¿verdad? Sí. Y bueno, tras la muerte de la princesa, la ciudad comenzó a sufrir desastres naturales, escasez de recursos, pues obviamente enfrentamientos, fallecimientos por todos lados. La gente desaparecía y el comercio empezó a cesar. Cada vez empezaron a tener menos recursos, hasta el punto que fue pues insostenible. Las estructuras empezaron a colapsar, empezaron a decaer y empezaron a migrar. Empezaron a dejar la ciudad vacía, y en menos de una generación Vanguard fue totalmente deshabitada y desalojada. Algunos creen que la maldición se activó tras la muerte de la princesa, como si ahí fue cuando el hechizo realmente se cumplió. Otros dicen que los dioses también castigaron a la ciudad por permitir prácticas oscuras. Y hoy en día Vanguard sigue siendo uno de los sitios más embrujados, no solamente de este lugar, sino de Asia entero, ¿no? ¿De Asia entero? Sí. Es uno de los sitios más populares en términos de leyendas urbanas y todo esto. Y sobre todo por esta leyenda que es la que... Es la cuna, pues. Es la cuna de todo esto. Órale, fíjate, no la había escuchado. Güey. Sí. Oye, pues yo te voy a contar de otro. Okay. Un templo que se llama el Meandipur Balaji. Meandipur Balaji. Balaji. O Balaji, no sé, ¿no? Ajá. Este templo está ubicado en el distrito de Dausa, estado de Rajasthan, en India. Está dedicado al dios Balaji, una forma del dios de Hanuman, protector y guerrero espiritual, Ajá. contra las fuerzas demoníacas. No es un templo turístico. No es un templo turístico común, así como a los que puedes acudir normalmente. Aquí no se va a pedir bendiciones. Aquí se viene a enfrentar al mal, güey. Este templo de Mehandipur Balaji es el templo de los exorcismos en la India. Ah, ok. Demonios metiéndose en los cuerpos de personas en la India. Así es. Pero no, obviamente no son los del rey Salomón. O sea, Okay. son otros demonios, me imagino yo. Este no es solo un templo religioso, es un lugar donde se realizan exorcismos reales, con rituales intensos, con gritos, posesiones y prácticas que ahora sí que bordean lo desconocido, ¿no? Miles de personas acuden cada año buscando liberarse de los espíritus, de las maldiciones y las energías oscuras o las posesiones. Como ya vimos en algunos de estos niveles que hemos mencionado, Uh-huh.
En la India se estila mucho la maldición, se estila mucho que si de tal espíritu errante, etcétera, ¿no? Entonces, hay muchas supersticiones de este tipo en este país. Entonces, muchas personas acuden a este templo a precisamente eso, a purificarse. Pero entre todos los fenómenos que se reportan en este templo, hay uno que no puede verse, pero sí se puede sentir, y todas las personas que van lo experimentan, que son los pasos invisibles. Los pasos invisibles son aquellos que recorren todo el templo a ciertas horas de la noche o al amanecer y que muchas personas los escuchan. Okay. ¿Qué son? Bueno, los testigos, tanto devotos como monjes, han asegurado escuchar claramente, pues pisadas así, pasos apresurados, carreras o incluso el arrastre de pies descalzos en la piedra del templo. Se escucha como si estuviera lleno de gente, ¿no? Estas pisadas ocurren sin que nadie esté presente, incluso cuando los corredores están cerrados o vacíos. ¿Cuándo ocurre esto? Bueno, comúnmente los monjes y los testigos mencionan que cuando cae el sol, o sea, en la noche. Okay. En la noche y en las madrugadas, ¿no? Más o menos. Durante fechas especiales o lunas nuevas o cosas así, pues no. Pero es muy, muy común. En Mehandipur el ambiente es tenso y cargado. O sea, las personas que van sienten esta parte. Se oyen gritos. Que estos no son gritos paranormales, o sea, gritos de físicos. personas que están siendo allá exorcizadas. Okay. O sea, por eso te digo que se siente un ambiente tenso cuando uno entra. Se escuchan cánticos, se escuchan lamentos, se escuchan rezos desesperados. O sea, ¿te imaginas eso? Ese ambiente así. Dice que personas poseídas se golpean la cabeza contra el suelo, se contorsionan, Como lloran. un psiquiátrico, me imagino, no Sí, sé. hazte de cuenta. Como un Sí. con ese eco, ¿sabes? Como un Sí. eco de un templo así. Dice que ahí se llevan a cabo los artis, que son los rituales de liberación, donde el espíritu es expulsado mediante fuego, agua sagrada y mantras, ¿no? Los testimonios sobre los pasos pues se extienden ahora sí que en un montón de historias. de historias, pues, Sí. ¿no? Monjes que han dicho que los pasos son de las mismas entidades que se niegan a irse. O sea, como que salen de la persona y se quedan ahí en el templo. Devotos afirman que los pasos son almas en pena que aún buscan ayuda. O que huyen de Balaji, que Balaji, les digo, es este guerrero que está contra las fuerzas del mal. Algunos incluso creen que los pasos son del mismo Balaji mismo. O sea, Ok. que el Balaji, el dios Balaji, está ahí como cuidando los alrededores, pues, ¿no? Las reglas son muy extrañas cuando uno entra a estos lugares. Nunca, pero nunca debes mirar hacia atrás al salir del templo, Ok. porque se cree que si lo haces, las entidades expulsadas pueden seguirte a tu casa. Qué loco, ¿no? O sea, qué miedo que te digan eso y entrar a este templo que estamos viendo, pues, ¿no? Se debe llevar comida, no se debe llevar comida, perdón, sobrante, porque pues obviamente hay ofrendas y todo, ¿no? Sí. No se las pueden llevar, porque pues se cree también que los espíritus se apegan a estas ofrendas. El templo prohíbe las grabaciones de los rituales. No hay evidencias de Ok, esto. no existe. No existe. Solamente testigos que han ido y todo cuentan sus testimonios. Aparte de no poder grabar los rituales, hay muchos otros aparatos que no se pueden meter. Pero lo que te dicen los monjes, sobre todo, es para guardar el respeto, ¿no?, de las personas y así. Pero dicen que no lo tienes que hacer porque las personas que lo han hecho dicen que dichos aparatos se dañan Ok. inexplicablemente, ¿sí? Se echan a perder. Entonces es curioso. Personas han reportado parálisis del sueño, pesadillas y ruidos en casa después de visitar este templo. Es como un templo medio, pues medio embrujado, ¿no? Ajá. Las interpretaciones que hay son dos, ¿no? Las que son de la parte espiritual y de la parte Pues más tangible, tal más vez. tangible, Sí. de la perspectiva psicológica. Dicen que los pasos son residuos de las mismas entidades pues, que fueron exorcizadas y ahí se quedaron, ¿no? Algunos gurús afirman que la energía liberada se convierte en algo que se llama eco espiritual,
que quizás algunas personas ya estén familiarizadas con este término, pero es una vibración que se manifiesta De forma de manera, pues, casi física, ¿no? casi física, que es lo que genera los sonidos, pues, ¿no? Sin embargo, la perspectiva psicológica se va por otro lado. Psiquiatras que han estudiado el lugar lo relacionan con hipnosis colectiva. Ya saben que las interpretaciones psicológicas Sí. están medio forzadas, ¿no? Pero dicen que son hipnosis colectivas, que es sugestión profunda, que esta sí la creo, porque ya vimos que la India puede ser muy, muy supersticiosa con estas cosas. Y además, obviamente, se le asocia también a estados de trance inducidos por cánticos repetitivos o por mismas sustancias. Inciensos que tengan algún tipo de alucinógeno o algo así. El templo es... Psilocibina. A lo mejor, fíjate, quién sabe. Hay otra que es la perspectiva, ahora sí que meramente paranormal, que algunos investigadores creen que Mahindipur es un vórtice energético, una especie de umbral entre dimensiones, entre la realidad y lo que está más allá. Dice que los pasos podrían ser entidades interdimensionales, ecos de otros planos o incluso presencias que nunca fueron humanas. Tal vez ellos mismos abrieron ese lugar, ¿no? Es lo que yo digo, o sea, porque como dijimos ahorita, pues no, la India es muy antigua. Este templo es muy antiguo. Entonces, a lo mejor hay un poquito de todo también. Sí, pues con todo esto siempre puedes también activar o reactivar cosas que tal vez ya estaban dormidas en cierto punto de la historia. Que no debiste haber activado. Sí. Así. Pero bueno, con este pasaremos al siguiente nivel. Venga. Y bueno, en el nivel 5 te traigo algo muy, muy loco que pasó y que se puede parecer bastante a ciertos avistamientos que pasaron más acá en Occidente. A ver. Porque este caso, bueno, es el caso del hombre mono de Delhi. Bueno, esto pasa en Delhi, la India, obviamente, en el 2001. Todo comenzó en mayo de aquel año 2001, cuando muchas personas del noreste de Delhi reportaron haber sido atacadas por una criatura con aspecto humanoide durante la noche. Y las descripciones en ese momento fueron muy variadas, pero coincidían en ciertos puntos, y es por esto mismo que se logró hacer una descripción de esta entidad. Se dice que el ser podría medir entre 1,20 m o 1,50 m, más o menos. O sea, es pequeño. Relativamente. ¿Cómo podría ser el tamaño de un gris o algo así? Fíjate, es que me acuerdo mucho, yo he visto muchos videos de la India en el que conviven con monos. Sí. Pero no son tan grandes los monos. No, o sea, es además, un mono muy grande. Lo que relataban más allá de esto era totalmente extraño, ¿no? Porque dicen que, además de que tenía los ojos brillantes de manera prácticamente sobrenatural, tenía un color entre rojo o blanco, y otros decían que el cuerpo estaba cubierto de pelo oscuro o incluso metálico. Como plateado, así como platinado. De hecho, dicen que tenía como unas garras o como unas manos con un tipo de pinchos o como ganchos, algo así. Okay. Tenía la capacidad de dar saltos de hasta 3 pisos, más o menos. Algunas versiones, de hecho, decían que esta entidad tenía un tipo de casco como al estilo de un astronauta o algo por el estilo. Y a pesar de que nadie lo fotografió en ese momento, las agresiones nocturnas empezaron a hacerse cada vez más presentes en los reportes. En pocos días Delhi empezó a tener un pánico total, porque se dice que hubo más de 300 reportes policíacos donde reportaban a esta entidad o de diversas entidades, no sabemos, pero dicen que era un hombre mono o un ser extraño. Las estaciones recibían llamadas frenéticas durante la noche, y algunas personas se arrojaban desde las azoteas creyendo haber visto al hombre mono. ¿Persiguiéndolo o cómo? Creían que lo veían, y ellos pues se levantaban hasta las azoteas y desde ahí, escapando prácticamente, saltaban del lugar, del miedo, del terror que les daba. De hecho, hubo heridos graves. Incluso se dice que los reportes confirmaron 2 muertes causadas indirectamente por el hombre mono. Por el hombre mono, porque pues por el pánico, uno se cayó de la azotea y el otro pues tuvo un infarto. Entonces se organizaron guardias nocturnas durante aquel tiempo.
pues se armaban con palos, con lo que encontraban por ahí en sus casas, con la esperanza de poder pues apaciguar atraparlo, sí. o acabar con él, ¿no? Esto que había empezado como un rumor se empezó a hacer una paranoia colectiva en Delhi. A medida que los avistamientos aumentaron, las versiones del hombre mono se volvían más confusas, porque conforme avanzó el tiempo, las descripciones cambiaron. Empezaron a decir que era como una criatura muy parecida a un gorila, cosa que obviamente ya dejaba de coincidir un poco con el mono, porque un gorila es muy distinto a un mono. Sí. Otros lo veían como un tipo de cyborg o algo como electrónico, con un tipo robótico. De hecho, decían que el olor de este ser era como aceite quemado o algo por el estilo. Otros decían que emitía chispas o zumbidos eléctricos. Y algunos lo describieron como que caminaba con unos pies que estaban invertidos. También fíjate que eso de los pies invertidos va como en consonancia de una entidad de las leyendas de Delhi, que de hecho, déjame ver cómo se llamaba. Se llamaban los Chudails. Okay. Los Chudails son como, y por lo general son mujeres que tienen los pies invertidos. Y bueno, es básicamente la misma leyenda que en muchos otros países. Como el caso de la mujer canguro, ¿no? La mujer canguro o la mujer caballo, la cegua, ¿te acuerdas? Que va como bueno, que parece, te da como un tipo de valle inquietante, que parece... Sí, y es como son fantasmas que van para castigar a los hombres infieles. Sí, todo eso, ¿no? Pero en este caso, pues, no, simplemente eran descripciones aleatorias, parecía así, porque incluso decían que tenía poderes sobrenaturales, como por ejemplo que se podía volver invisible de repente y volvía a aparecer en otro lugar. Wow. Otros hablaban de un enjambre de hombres monstruo que apareció también por esta región. Y pues es ahí cuando las autoridades empezaron a decir pues que tal vez todos estaban alucinando. Ya se estaba distorsionando mucho. Y de hecho la postura oficial de la policía de Delhi fue que toda esta versión, toda esta historia pues fue básicamente falsa, que esto no sucedió, que no hubo un hombre mono, pero que la gente sí estaba paranoica. Y de hecho tuvieron que pues colocar patrullas en Delhi para que estuvieran tranquilos. Y algunos periodistas intentaron hacer perfiles del fenómeno y encontraron muchos testigos que venían de zonas marginadas, pues eran de escasos recursos. Empezaron a plantear la hipótesis de que tal vez todo esto se trataba de una histeria causada por el extracto cultural social de la región. Un psicólogo llamado el doctor Sadir Kakar, entre otras personas que estudiaron el fenómeno, lo catalogaron como un caso de psicosis masiva colectiva, donde el miedo se produce por la repetición oral, por sueños y sobre todo por la sugestión que empezó a plantearse entre los habitantes de Delhi. Y algo muy similar a lo que pasó también, o que dicen que pasó según algunos investigadores en el caso Mothman en Estados Unidos. Sí suena mucho a uno de estos grandes monstruos que luego se llevan el chupacabras, el Mothman, así, ¿no? Y pues al final de cuentas el caso del mono de Delhi, a pesar de que pues se investigó como de forma tan ardua, nunca se determinó realmente pues una conclusión. Lo que sí pues es que en aquel para julio del 2001, un mes después, bueno, unos 2 meses después, los reportes cesaron, dejaron de hablar del tema y hasta la fecha sigue siendo un misterio para este lugar. Es muy loco porque la lógica nos indica que pues a lo mejor sí fue pura superstición, ¿no? Pero recordemos que en ciudades así como Delhi o como digamos Nueva York existen leyendas de este tipo muy grandes. Sí, muchísimas. Como por ejemplo el caimán que está en el drenaje de Nueva York, los cocodrilos. Los cocodrilos, las ratas gigantes, o sea, es tanta el hombre rata. El hombre rata. La densidad es tan grande en estas ciudades que este tipo de cosas igual y pasan. Sí, suenan como una locura y bueno, por eso pertenecen al quinto nivel de este iceberg. Al quinto nivel. Mira, yo también traigo algo bien loco para este quinto nivel, porque es... Esto pasa en una región que se llama Kerala. Es un estado al sur de la India también conocido por su rica cultura, la espiritualidad y los fenómenos paranormales inusuales. Que te voy a contar es uno de ellos.
De entrada quisiera nada más decir que los incidentes que se reportan principalmente son en aldeas rurales, como en Canur, en Malapurán y en Patamichtita. Ok. Nombres medio raros, ¿no? Aunque el fenómeno del que te voy a decir es recurrente, en algunos hogares, no ha sido oficialmente explicado por ninguna autoridad científica. No ha habido una investigación ardua de esto que pasa. Ok. Lo que pasa en estas casas es que llueven piedras Ok. adentro de la casa, güey. Ok. Llueven piedras. Así, tal cual. Ajá. ¿En qué consiste este fenómeno? Bueno, son lluvias internas inexplicables, ¿no? En ciertas casas específicas se han reportado lluvias de objetos como piedras pequeñas, clavos oxidados, pedazos de ladrillo, carbón, fragmentos de cerámica, polvo metálico e incluso excremento de animal. Ok. Fíjate qué locura, güey. Adentro de tu casa. Sí. Adentro de tu casa. Ok. Lo más inquietante es que estos objetos caen dentro de la casa. No es algo que entra por la ventana. No. Dentro de la misma casa, con las puertas y las ventanas cerradas, y digo, el techo no se daña ni nada. O sea, no hay agujeros. Obviamente porque lo checan lo primero que ven y no hay aparentemente nada que explique que de repente estás en tu casa y te llueven piedras, güey. Es una locura, pues, ¿no? Aunque no ha sido esto explicado por autoridades ni ha sido investigado científicamente, sí hay casos documentados. Hay casos documentados. Hay uno que es el caso de Canur en 2001. Esta es en la casa de la familia de Pavitram, que comenzaron a caer piedras. Okay. Empezaron a caer piedras desde el techo, pero no había huecos visibles ni presencias externas, bueno, que estuvieran aventando dichas piedras. Las piedras parecían materializarse en el aire. Así como que... Me recuerda este video de este señor señor mayor que es gamer y que le caen cosas del techo. No sé si recuerdas su caso ahí grabado. Sí, que hay un video en el que se abre la puerta y él pregunta, ¿qué estás haciendo? Y de repente le empiezan a caer libros y cosas del techo ya también. Ya me acordé. Que brilla el techo y como que caen cosas, Ajá. como un portal o algo así. Sí, y lo del gamer, que es un señor que está como en una computadora sí. con luces y todo, ¿no? Pues básicamente, y de hecho, por ahí los investigadores paranormales, aunque no han ido, se especula que puede ser la misma razón. Ahorita vamos a debatir eso, ¿no? Pero te digo, parece ser como que se materializa en el aire y dicen, y esto es curioso porque no hieren a las personas. O sea, les caen, sí los golpean, pero no es nada grave. Okay. No es así como que... Son pequeños golpeteos de piedras. Pues imagínate que se te caigan piedritas, que es molesto, pero no es mortal, pues. Es algo curioso esa parte, porque pues sí han ido sacerdotes, sí han ido policías, y visitan las casas de estas personas y no le encuentran una explicación. Algunos objetos incluso parecían estar como quemados o parecían que tenían una vibración rara. O sea, como que estaban vibrando estos objetos. Hay otro caso que es el de Malapurán, que en 2008, esta casa es una casa de adobe donde caían objetos solo cuando se encendía el fuego para cocinar. Ajá. Es muy curioso porque cuando te dicen que es una aldea de bajos recursos, dices, pues, ¿qué calidad de materiales o qué calidad de construcción realmente es la que estás habitando, ¿no? Ajá. Y dices, a lo mejor ya eso es lo que está cayendo, ese sedimento o algo así. Porque este lugar, cuando prendían la cocina, la estufa, pues es cuando caía. Entonces yo pensaría, digo, a lo mejor y el calor, ¿no? Una reacción ahí. Ahí cae algo, pero no. Un monje local aseguró que la casa estaba habitada por un elemental violento y realizó un ritual de limpieza y el fenómeno cesó. Uh-huh. O sea, el fenómeno cesó y prendían la cocina y no caía nada. Ok. Entonces no le gustaba raro, pues. Que cocinaran, o sea... A lo mejor, quién sabe. Otro caso es el de Patamatita en 2014. Si te fijas, no son muy antiguos los casos, ¿no? Uh-huh. Son muy contemporáneos. Aquí llovían tornillos. Llovían tornillos y llovían clavos. Y durante 5 días seguidos, la familia Patamatita
sufrió de este fenómeno. El dueño intentó grabar videos, pero los dispositivos electrónicos se apagaban. Se apagaban automáticamente al comenzar el fenómeno. Cosa que si ya son algunos seguidores de nosotros desde hace mucho tiempo, sabrán cuál podría ser nuestra explicación de este fenómeno. Sí. Bueno, la casa fue bendecida por sacerdotes tanto católicos como hindúes y como musulmanes. Se fueron con todos así, ¿no? Y después de eso, dichas manifestaciones pues cesaron por un tiempo, pero continuaron. Bueno, ¿cuáles son las explicaciones propuestas? La que es una constante en India es la magia negra o las maldiciones, ¿no? En zonas rurales de Kerala, que es donde pasa todo esto, es común que los conflictos familiares o los conflictos vecinales terminen en rituales de brujería, en amarres. Sí. No muy lejano a México, ¿eh? O sea, Sí. Algunos brujos locales, los tantrics, admiten que es posible enviar este tipo de objetos a una casa como advertencia espiritual. Fíjate, me gusta esto que lo mencione como advertencia. Por eso no les hacen daño tal cual. O sea, es nomás como, hey, te estamos haciendo un trabajo, ¿eh? Hasta eso, ¿no? Otra cosa son los fenómenos geofísicos o atmosféricos. Esos no voy a ahondar mucho porque la verdad, pues están medio forzados, ¿no? Hablan de vientos que entran de las ventanas y esas cosas, ¿no? Otros son los fenómenos interdimensionales. Algunos investigadores alternativos afirman que hay zonas de Kerala que son vórtices energéticos, ¿no? Pero, yo creo que la explicación más certera o que yo por lo menos diría es el siempre confiable fenómeno poltergeist. Es un poltergeist este. Sí. Algunos expertos en lo oculto creen que se trata de entidades que manipulan la materia o incluso que se vinculan con energías psíquicas reprimidas en la adolescencia, como lo es el poltergeist. El poltergeist, recordemos que por ahí hay algunos análisis, algunas investigaciones que proponen que el poltergeist es un fenómeno, es un trastorno parapsicológico. Es como, digamos, una enfermedad mental que genera... pues tu misma psique, ¿no? O sea, la misma psique que no es que te lo imagines, o sea, haces que las cosas esas pasen. Sí. Y ese es el fenómeno poltergeist. Pues, ¿no? O sea, habilidades extrasensoriales manifestándose de manera prácticamente inconsciente. Exacto, pero no es otra entidad, no es una maldición, eres tú mismo. Y digo, en un lugar tan susceptible como lo es la India y sobre todo en estas localidades rurales, no me extrañaría a mí que precisamente sea eso. Pues imagínate tener la sugestión de que te están echando una maldición y eso mismo hace que provoques tú con tu psique con el estrés o el miedo y todo eso. El miedo, todo eso. Pues no sé, ¿cómo ven? Probable, como lo que pasa aquí en México y pues creo que sí es posible. Pero bueno, esto fue el iceberg. Sí, 5 nivelcitos, ¿eh? Me gusta, ¿sí? Me gusta. Este fue el iceberg de los misterios de la India. Un lugar bastante complejo con muchísimas historias y muchísimo misterio en todos lados. Sabemos que no es todo. No lo es todo. Seguramente habrá un episodio donde abordemos otras temáticas por ahí de unas misteriosas vimanas o algo así. Uy. Pero eso será más adelante. Igual con sus comentarios siempre nos damos cuenta si quieren que hablemos del tema. Pero muchísimas gracias a todos por llegar hasta el final de este capítulo. Esperemos lo hayan disfrutado. Y si es así, deja tu like. Pues también te puedes suscribir si eres nuevo, si eres nueva en este canal. Y te invitamos a todas las redes sociales que estamos como Emisiones Podcast. A mí me puedes seguir con Minor Cordón en Instagram. A mí como Castellón Sergio en Instagram. Y al buen Mike Mike estuvo atrás en los controles como MyGal99 en Instagram. Y el señor tiene 2 canales de YouTube para que vayan y lo sigan. Y recuerden también seguirnos en nuestros grupos de difusión de Instagram, en el grupo privado de Facebook, en todas partes, como lo dijo Minor, Emisiones Podcast. Así ahí es. Nos encuentran y ahí es la comunidad más cercana esa. Así es. Así que bueno, los invitamos y muchísimas gracias. Con esto nos despedimos y nos vemos en el próximo video. Bye.